Ya, entonces, verán, ¿cómo uno, digamos, tiene una especie de intuición inicial como para empezar a modelar algo ya? Entonces, lo que uno tiene que tener en mente es primero qué propiedades del mundo estarán relacionadas, ya qué propiedades del fenómeno estarán relacionadas entre sí. Ya, una propiedad es algo que se dice acerca de una cosa, de un evento, de una situación, ya, lo que se predica de algo, ya. Al menos si es que, digamos, son esto que se predica de algo son como cualidades o atributos, ya, tipo, por ejemplo, una cualidad física, un atributo físico, una propiedad, algo, una característica de lo físico, digamos, sería, por ejemplo, en el fenómeno en el que cojo y me voy un viernes de farra y voy a tomar, ¿ya? Entonces ahí yo podría identificar que una de las propiedades que estarían relacionadas con otras serían, digamos, el nivel de alcohol que consumo con cuán bien me siento el otro día en el chuchaqui, ¿ya? Entonces, digamos, yo podría darme cuenta que a mayor volumen, yo trato de cuantificar la cantidad de alcohol que ingiero con el volumen o la concentración de alcohol en mi sangre, por ejemplo. Eso yo ya tendría una forma de eh, apuntar a la propiedad cuánto trago ingerí a través de una cantidad que es cuantificable, que en este caso tiene que ver con el volumen o la concentración de alcohol en la sangre. Y por otro lado, digamos, yo podría tener una especie de umbral del 0 hasta el 10, ya como cuando no se van al médico y le dice, ¿cuánto le duele? Le duele del 1 al 10, 2, 3, así ya. Entonces, ustedes pueden hacer una especie de experimento estadístico donde se dan cuenta que mayor a mayor, uno puede tener una noción de eso, no fácil, a mayor, digamos, ingesta de alcohol, mayor es el chuchaqui, ya, el dolor, ya, por decirlo de alguna forma. Ya, entonces, aquí tenemos, primero que nada, identificados dos propiedades en el mundo que se ven relacionadas entre sí, mi malestar con la ingesta de alcohol y notamos que a mayor ingesta de alcohol, mayor el malestar, donde el malestar estaría, digamos, cuantificado en una especie de escala del 0 al 10, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué eventos del mundo están en efecto relacionados entre sí? Eso suele ser una materia como difícil de analizar de manera como absoluta y determinada y completamente, digamos, objetiva, porque, digamos, la causalidad y las relaciones de dependencia o de codependencia no son siempre tan fáciles de identificar. Tipo, por ejemplo, digamos, yo tengo aquí este cuarto que es como que oscuro, ahorita estoy con las cortinas cerradas. Digamos que estaba inicialmente con algo como, no sé, más oscuro así. Y de repente yo tengo, por ejemplo, ¿dónde pongo? Acá. Ya, digamos, tengo un hielo atrás de mi cabeza ahí pegado en la pizarra ya. Y digamos que ante la imagen perceptual, la imagen que llega a mis ojos, lo que veo es que pasa de estar oscurito a ver un brillo, digamos, cuando abro la ventana y aparece ese brillito en esta parte que ustedes ven aquí ya. Y supónganse que ahí está un hielo, ¿no? Que aquí está un hielo. Entonces, digamos, yo pudiera, digamos, soy un niño de 8 años y veo que cuando aparece una luz, empieza el hielo a desleírse. Entonces, eso, por un lado, me haría pensar que, bueno, tal vez es el aparecimiento de esa luz lo que genera que el hielo se deslía ya. Y supónganse que en efecto, cada vez que la luz le da a un hielo que está aquí, entonces el hielo se deslía, entonces no tuve un patrón. Entonces yo podría decir, bueno, chuta, es la luz la que deslía el hielo ya. Pero noten que tanto el aparecimiento como de la luz, como el del desleimiento del hielo, obedecen, digamos, a una causa común, que es el aparecimiento del sol. Es decir, el hielo no se deslíe debido al aparecimiento de la luz, sino que debido al aparecimiento del sol, que es el que nos da energía calórica, es decir, lo que va a calentar el hielo hasta que se deslía, y además el sol es el que produce esta luz, ¿sí cachan? Entonces, tenemos aquí algo como esto, ya pensamos, inicialmente pensamos que es como que el haz de luz causa el deshielo, ya, pero porque vemos aquí una especie de patrón, ¿no? Que cada vez que aparece luz se deslía, ¿no es cierto? Pero digamos, esta causalidad es como un poco ficticia. ¿Por qué? Porque en realidad es el sol el que produce la luz y el que produce el deshielo. Entonces, digamos, estos dos son dos cuestiones, dos efectos de no un efecto de de acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tienen un caso donde no es tan fácil de manera inmediata, si es que yo no hago una investigación más a fondo, notar qué está relacionado con qué y de qué manera. Por ejemplo, digamos que yo vivo en un mundo en el que cada vez que me pongo medias amarillas,
sale el sol. En ese mundo, yo tendría como razones, ¿no? Para decir, bueno, siempre que se afecta algo en mi outfit, en lo que, digamos, me pongo como medias, digamos que lo que suelo ponerme, digamos, son medias de otros colores y no amarillo, y de repente cambio esa predisposición a ponerme colores verdes, azules de medias, y de repente me pongo amarillas. Y cuando hago eso, de repente sale el sol. Supónganse que en un mundo extraterrestre pasa eso. Entonces, digamos, ahí yo, mientras veo que si cambia algo en un lugar y también cambia algo en otro aspecto de la realidad, entonces pensaría que esas cosas están relacionadas entre sí. ¿Cómo no sucede eso en nuestro mundo concreto? Es decir, que cada vez que yo me ponga las medias no es que sale el sol, sino que es irrelevante. Entonces, ahí en el mundo concreto noto que no hay ninguna, digamos, relación entre esas cosas, ¿ya? Pero, como les digo, analizar caso por caso las causalidades o las codependencias no es algo tan sencillo, es de hecho un problema profundo, filosófico y también científico, ¿ya? Pero, digamos, nuestras aproximaciones iniciales justo para tratar este problema es tratarlo en términos de, como les mencioné, de relaciones de proporcionalidad directa o de relaciones de proporcionalidad inversa, ¿ya? Entonces, para esto, un ejemplo, acerca de, por ejemplo, el crecimiento exponencial de bacterias, ¿ya? Eh, eh, este, Al final se va a conectar con lo que ustedes me muestran, ya no se preocupen. Entonces, miren, el experimento, creo que es el que ya les había mencionado de los conejos. ¿Se acuerdan el experimento de los conejos? Si no les dije el experimento de los conejos, entonces, díganme para no repetir. ¿Ya les dije el experimento de los conejos? No. No, No creo. ah, No creo, bro. ya, ya. No. Ya, pues entonces les digo ahorita, ya. Imagínense que en este cuarto dejo un poco de comida para conejos y meto 2 conejos ahorita, ya. Y después de un mes abro la puerta y encuentro 50 conejos. Entonces lo que noto es que dentro de un mes la población de conejos cambió en 48. ¿Por qué? Porque inicialmente habían 2 y después hubieron 50, ¿ya? Ahora imagínense en otro escenario donde inicialmente en este cuarto yo meta 5 conejos y después del mes abro la puerta y hay 500. Bueno, ya, sí, 500 ya. Entonces, en ese mes la población aumentó en 495. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que durante el mismo mes, durante el mismo intervalo de tiempo, sí, hay un aumento mayor de la población. Hay una variación mayor de la población, una variación mayor de la población, si es que la población que estaba inicialmente era mayor, ¿sí? Eso es lo que nos damos cuenta al comparar estas dos situaciones. Al inicio, cuando metí 2 conejos, la variación fue 48 y después cuando metí 5 conejos, la variación fue 495. Entonces, ¿cómo matemáticamente decimos eso? Porque aquí yo noto, tengo 2 propiedades acerca de las que estoy hablando y estoy relacionándolas. Una es la variación de la población en el tiempo, ¿sí? Entonces, la derivada de la población con respecto al tiempo es la variación de la población en el tiempo. Si nosotros vemos que esto es directamente proporcional, esta es la forma matemática, el símbolo que expresa la proporcionalidad directa con la población. ¿Qué quiere decir esto? Que esta propiedad, variación de la población, aumenta cuando yo tengo más población, ¿sí? Ahora, de esta ecuación lo que uno hace es cambiar esta ecuación a una ecuación a cambiar esta expresión a una ecuación. Entonces lo que se hace es borrar este símbolo, ¿no es cierto? Se pone al igual y se multiplica esto por una constante que está dada por el experimento. Entonces, aquí ya es más claro ver que en efecto, cuando esto aumenta, esto de aquí va a aumentar, porque esto de aquí es esto de acá. Entonces, si esto se hace grande, esto también va a hacerse grande. Entonces, pero en el lado derecho, si esto es constante, lo que aumenta no va a ser esto, sino esto de aquí. Entonces, esta ecuación ya transmite lo que yo quiero decir. ¿Por qué? Porque a medida que el P sea más grande, todo esto se va a hacer más grande, pero todo esto a su vez es la variación de la población. Entonces, cuando aumenta P, aumenta la variación de la población, que era justo lo que yo quería decir en mi ejemplo de los conejos, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos como claro esto, cuando uno ve algo de este estilo, cuando la función que está aquí aparece acá, multiplicado por una constante, entonces ahí podemos inferir que hay esta situación que está tratando de expresarse a través de esta ecuación. ¿Cuál situación? Una de relación de proporcionalidad directa, donde una propiedad aumenta, la otra también, ¿ya? Ahora, miren, el sistema de ecuaciones que yo vi que me mostraron,
tenía una forma parecida al modelo SIR de enfermedades, ¿ya? Entonces les quiero como explicar ese para que podamos hacer una analogía con el problema que ustedes están teniendo, ¿ya? Entonces, miren, el modelo SIR de enfermedades lo que hace es considerar que cuando se transmite un virus tipo la gripe o algún virus, ¿ya? La población se puede clasificar en tres, en susceptibles a ser enfermados, en los infectados y en los que son recuperados, ¿ya? Y el sistema de ecuaciones suele tener esta forma, ¿ya? Miren, la variación de los susceptibles en el tiempo se dice que es igual aquí a una constante por este producto. Así, ya. Entonces, la S es susceptibles, la I es infectados, ¿ya? Luego, la siguiente ecuación. Yo sé que parece que más bien explicándoles otra cosa les voy a empezar a confundir, pero no, ¿ya? Entonces, ténganme paciencia y un chance de fe, ¿ya? Entonces, aquí la tasa de infectados con respecto al tiempo, en cambio, se dice que varía de esta forma. Ya, solo voy a hablar de estas dos para llegar al punto al que quiero, ¿ya? Miren, estos son susceptibles y estos son infectados, ¿ya? Entonces, la cosa es que cuando alguien que es susceptible, digamos que hay tres personas infectadas, dejen buscar, ya, aquí. Entonces, digamos que hay tres personas infectadas, ¿sí? Y que en total en la habitación hay 5 personas, o en el espacio físico que vamos a analizar, digamos, un país, hay 5 personas. Entonces, digamos, hay tres infectadas y aquí están dos susceptibles de infectarse, ¿sí? Entonces, digamos, noten que cuando hay una capacidad de interactuar mayor, ¿sí? Entre los susceptibles y los infectados, entonces mayor va a ser el número de susceptibles que pasen a ser infectados. Es decir, cada interacción entre un infectado y un susceptible se traduce en una posible infección del susceptible. Si el susceptible se infecta, entonces ya deja de estar en la categoría de susceptible y pasa a ser infectado. Eso significa que la población de susceptibles va a disminuir en la medida en que haya gente que pase de ser susceptibles a ser infectados. Esa medida de gente, que parte de toda la gente de susceptibles pasan a ser de susceptibles e infectados, es justo la cantidad que está aquí, ¿sí? Entonces, digamos, menos de aquí, lo que nos diría es que se va a quitar la cantidad de susceptibles que habían en una medida. Van a pasar de ser susceptibles, por ejemplo, no sé, 10 personas, de 10 personas susceptibles van a pasar al siguiente instante a tenerse, digamos, 8 personas susceptibles. ¿Por qué? Porque 2 se infectaron. Entonces, esa cantidad de susceptibles que pasaron a infectarse están aquí, ¿sí? Esto es un número que va a decirnos eso, ¿ya? Y ahora, ¿por qué rayos está puesto aquí? Y aquí es donde se relaciona lo que quiero mostrarles aquí con su artículo en particular. ¿Por qué? Porque miren, aquí tenemos un producto. Noten que en su sistema de ecuaciones también había un producto. ¿De qué? Tenemos un producto justo de las funciones que están aquí en mis ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, pero este producto, ¿qué quiere decir? Este producto lo que hace es cuantificar la cantidad posible de interacción que va a haber entre los infectados y los susceptibles. ¿Por qué? Porque miren, ¿cuántas chances hay de que interactúen estos? Entonces, hay los siguientes chances. Miren, este infectado puede infectar a este susceptible. Puede, no necesariamente lo va a infectar. Ya, este de aquí puede infectar a este de acá, ¿no es cierto? Este de aquí puede infectar a este de aquí. Este de aquí también este de aquí tiene chance también de infectar al de acá. Este de aquí tiene chance de infectarle al de aquí, también tiene chance de infectarle al de acá. Entonces, todos los chances de posibles interacciones que hay entre los infectados y los susceptibles están cuantificados si nosotros multiplicamos el número de infectados con el número de susceptibles, porque el número de chances de interacción corresponden al número de líneas que yo encuentre aquí. Y como ven, encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, es decir, 2 por cada punto que hay azul, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo miren, hay 2 por cada punto azul de posibles interacciones, ¿no es cierto? Y hay 3 puntos azules. Entonces, la cantidad total de interacciones va a ser simplemente 3 por 2, que en efecto son 6 líneas que están aquí y que se obtienen multiplicando esta cantidad por esta cantidad. Entonces, cuando ustedes ven un producto de las funciones que están en su ecuación diferencial, lo que están haciendo es cuantificando la posibilidad de interacción entre lo que sea que esté cuantificando esto y esto, ¿sí? Entonces, y de las posibles totalidad de interacciones que hay, una parte de esas, en efecto, van a hacer interacciones que se traducen en infección, ¿sí? Porque supónganse que yo me encuentro con alguien que está con COVID en la calle
Y esa interacción no necesariamente se traduce en que yo me voy a infectar con COVID porque yo puedo estar usando mascarilla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no de todas las interacciones entre infectados y susceptibles, o no de todo el posible conjunto de interacciones entre infectados y susceptibles, estas se van a traducir, estas interacciones en que los susceptibles se infectaron. Solo algunas de esas, una parte de esas. Entonces, de toda la cantidad posible de interacciones, que es S por I, que en este caso salió 6, ¿sí? Solamente una parte de eso van a ser los que en realidad se terminan infectando, ¿sí? Y esa parte es este número que está aquí. ¿Cómo yo saco una parte de una totalidad? A la totalidad le multiplico por un número, pero por un número que esté entre 0 y 1. Si yo le multiplico a una totalidad por 0,5, digamos a mi edad, digamos 20 años, no tengo 20 años, pero si yo tuviera 20 años y quiero sacar una parte de esa edad, por ejemplo, la mitad, lo que haría es a los 20 años les multiplico por 0,5 o por un medio, es decir, multiplico por un número que esté entre 0 y 1. Entonces, todo esto de aquí va a estar multiplicado por un número que está entre 0 y 1, porque solamente una partecita, una fracción del conjunto total de interacciones es el que en efecto va a pasar de susceptible a infectado, ¿ya? Entonces, ya, esa era la parte principal de este producto del que yo quería hacer referencia, ¿ya? Pero justo esta cantidad que pasa a ser de susceptible a infectado es la medida en la que los susceptibles disminuyen población, porque pasan a ser algunos de estos de infectados, y también es en la misma medida en la que los infectados aumentan de población. Imagínense si inicialmente habían 10 infectados y 20 susceptibles, y en el tiempo final, digamos, hay 15 infectados perdón, si me cachan ya, es como que, digamos, inicialmente habían 5 infectados y, por ejemplo, susceptibles habían 10, ¿ya? Entonces, y después esto es para el tiempo 1, ¿ya? Para el tiempo 2, lo que yo tendría es que si, por ejemplo, 2 infectan de los susceptibles, entonces los nuevos susceptibles que yo tengo son 8, y esos 2 que se infectaron pasaron a ser 2 infectados. Y eso significa que la cantidad de infectados que había al inicio aumentó en 2, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un escenario en el tiempo 1 pasa esto y un escenario en el que para el tiempo 2 pasa esto, ¿qué quiere decir? Que hay una cantidad de susceptibles, que en este caso es 2, que pasó a infectarse. Entonces, la cantidad de susceptibles que está aquí pasa a ser el mismo número de personas, pero que ahora entran en la categoría infectados y por eso entran acá. Pero como ven, entran acá con el signo positivo. ¿Por qué? Porque, digamos, esto implica un aumento de la cantidad de infectados que inicialmente se tenía. Ya, entonces ahora sí, y finalmente, esto también puede ayudar. Miren, y aquí si ustedes ven un sumando con un menos, lo que quiere decir es que aquí hay algo que tiene que ver con la variación de, por ejemplo, en este caso, los infectados, que tiene que ser tomado en cuenta, ¿sí? En este caso va a ser una disminución. Miren, esto significa, este es el factor o el sumando que contribuye al aumento del número de infectados. Esta variación se traduce en un aumento, porque las cosas pueden variar aumentando, disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces, la variación se traduce en un aumento de los infectados debido a este factor, sí, por lo que acabo de explicar. Pero se traduce en una disminución. Esta variación va a convertirse o va a concebirse como una disminución del número de infectados debido a esta cantidad. Eso es lo que quiere decir este sumando. Ahora, este beta es una constante y este i es la cantidad de infectados. Este beta es una constante que otra vez está entre 0 y 1 y por lo tanto parte a la cantidad total de infectados. ¿Por qué? Porque este beta de aquí quiere decir, es un factor de recuperación, se le llama en este modelo ya. ¿Por qué? Porque son la cantidad de todos los infectados que terminaron recuperándose. Entonces, la cantidad de infectados que terminaron recuperándose ya pasa a ser de ser infectados a recuperados. Entonces, digamos, la cantidad de infectados pierde un número de personas, digamos, la categoría infectados pierde un número de personas infectadas porque estas pasan a recuperarse. Entonces, ¿qué cantidad de personas se recuperan? Está aquí. Por eso se le pone aquí el menos, porque esta cantidad de los que se recuperan es la cantidad que se sustrae de los infectados y pasan a ser recuperados, ¿ya? Entonces, de esa manera es como que en general la estructura más básica para analizar las relaciones de dependencia en estas cuestiones de modelar las ecuaciones diferenciales. Y ahora sí, porfa, pueden mostrarme otra vez la pantalla con el modelo para ya hablar ahora sí concretamente de su modelo. Compártanme ya, bacán. Ya, entonces, lo que hace en esta ecuación de Kim, lo está haciendo en esta ecuación y en esta de aquí, ¿ya?
parte esta ecuación diferencial, la parte en esta de aquí y en esta de acá. Lo que quiere decir es que, digamos, la ecuación que está primerita aquí, donde la derivada de A por B, justo esa, ¿sí? Resolver esa ecuación es equivalente a resolver las ecuaciones de abajo, la derivada, esas dos, ese sistema de ecuaciones. Entonces, lo que les vendría bien es como concentrarse en ese par de ecuaciones que ven ahí, ¿ya? Entonces, ahora que ya van a trabajar en ese par de ecuaciones, la cosa sería entender qué es lo que nos quiere decir ese modelo, ¿no es cierto? Entonces, el A era una concentración de, que eran proteínas, ahí abajo dice, ¿no es cierto? Donde dice phosphorylation. Puedes bajarle un poquito, Karen. Ya voy. Ya. Entonces, miren, ahí dice que A es un inhibidor de la proteína B, ¿ya? Entonces, yo no tengo ni fregando ni la décima parte de conocimientos de biotecnología que ustedes tienen, pero digamos lo que eso me sugiere es que el inhibidor y la proteína B van a interaccionar entre sí. Y entonces, digamos, esa cuantificación de esa interacción va a estar expresada matemáticamente con el producto de la concentración de los inhibidores A y la concentración de las proteínas B. Ya me parece que A también es una proteína, entonces, digamos, el conjunto posible, el número posible de interacciones entre las proteínas A y las proteínas B están cuantificadas por el producto A con B. Si donde sea que vean el producto de A con B, se refieren a eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el lado derecho de su primera ecuación diferencial de A con respecto de T, sí, justo esa que ahorita está Karen señalando, sí, el primer sumando, si ven que está A por B, ese es el factor de interacción al que me refiero, tal como expliqué en el factor de interacción en la enfermedad susceptibles multiplicados por infectados, ¿ya? Entonces, digamos, el número posible de interacciones que van a poder tener A con B están condensado en el número que resulta en multiplicar las imágenes de la función A con las imágenes de la función B, como ven en ese sumando, ¿sí? Y ahora, una parte de esas, ¿sí? De esas interacciones es las que en realidad van a estar en su modelo. ¿Por qué digo una parte? Porque miren, ese A por B está multiplicado a su vez por el KAB, ¿sí? Justo lo que Karen está queriendo subrayar ahorita, ya, bacán. Ya, entonces, miren, menos K sub AB de la primera ecuación, esa es, como ustedes decían, es una velocidad, ya. Eso al final de cuentas en términos matemáticos va a ser un número, ¿ya? Que saque una parte del conjunto total de interacciones que hay entre A y B, ¿sí? Y este número justo va a tener que ver con alguna, como ustedes me dicen, parece ser que tiene que ver con una velocidad, no sé. ¿Qué era K sub AB, Karen? Tú me estabas contando. Era la fosforilación de A que fosforila B. Algo así. ¿Dónde está esa información? Debe estar por ahí. A ver, Mira, acá está. ya. ¿Dónde está? Puedes subir un poquito. Ya, mira, ahí él dice que justo después de la primera ecuación del lado derecho del texto que me estás Lo mostrando, mismo dice. la palabra where Proteína A dice, fosforila la proteína B sí, por pero una de antes, las arriba, después de where, dice que K sub AB y K sub DAB son tasas de ligazón o de enlace de A a B. Entonces, claro, miren, no todas las posibles interacciones o encuentros que puedan tener A con B van en efecto a contar como una interacción real. De la misma manera que cuando yo me acerco a una persona infectada, eso no cuenta necesariamente como una infección real que me va a infectar. Posiblemente me podía infectar, pero no se da esa infección si es que yo tengo mascarilla, por ejemplo, ¿no es cierto? En cambio, aquí miren, esta tasa K sub AB, que tiene que ver con la tasa de enlace de A con B, lo que me diría es que de todas las posibles interacciones que hay entre A y B, solo una de esas en realidad se van a enlazar, me imagino, de manera relevante molecularmente a través de interacciones químicas o físico-químicas, ¿ya? Entonces, tiene sentido de que el K sub AB sea una tasa de enlace que hay entre las proteínas A y las proteínas B. Entonces, ¿qué estaría este primer sumando indicando en su ecuación diferencial?
dentro de todo lo que les digo es que está tomando en cuenta las proteínas A con B que en efecto se enlazan. Entonces, todo el primer sumando, menos K sub AB por A por B, todo eso es cuántas proteínas en efecto están siendo inhibidas, ¿sí? Entonces, esa cantidad de proteínas que en efecto están siendo inhibidas, al parecer, su modelo está diciendo que ya dejan de formar parte de la concentración de A, porque me imagino que el rato que se juntan con B ya no son simplemente A, el individuo A, la proteína A, sino que ya pasan a ser otro compuesto. Tipo como que, no sé, yo tuviera oxígeno y puro ya, una molécula de O2, y de repente en un cuarto que tiene estas moléculas de O2, de repente, ¡pac!, meto solamente hidrógenos y espontáneamente se van uniendo. Entonces yo ya, digamos, hay un grado en el que tiene sentido decir que ya no hay, digamos, simplemente solamente H's o simplemente O's, sino que ya hay H2O's, si cachan. Entonces las H solitas ya dejaron de ser H's y pasaron a ser otro compuesto. Entonces de la misma manera, las A solitas, estos inhibidores, pasan a dejar de ser inhibidores solitos y tener esa función de inhibición cuando ya en efecto inhiben, me parece, o cuando ya en efecto ya pasan a juntarse con la proteína B. Entonces, hay una cantidad de proteínas A que ya deja de existir porque pasan a ser, digamos, proteínas A inhibiendo las proteínas B. Y esa cantidad de proteínas A que se disminuye porque pasan a juntarse ya tan fuerte con las B que se forma un nuevo compuesto, esa cantidad de proteínas están cuantificadas por el primer sumando que es menos Ka B por A por B, sí, que es el sumando que está ahí en amarillito que Karen le subrayó, ¿sí? Entonces, la cantidad de proteínas A empieza a disminuir en esa medida, en la medida en la que indica el primer factor, ¿sí? Y más bien que, según esto, aumenta esa proporción en función del segundo factor, ¿sí? Entonces, ahí merecería un análisis parecido. Pero noten que según la notación que veo en sus ecuaciones, el AB que está ahorita Karen señalando a la derecha del asterisco, sí, es un nombre. No significa que A está multiplicada por B ahí, porque si los del artículo hubieran querido mostrar ahí multiplicación, hubieran puesto A asterisco B como vemos en el primer sumando, pero no. Entonces parece que AB juntos, sin ningún asterisco en el medio, significa algo, significa otra cosa, miren. Justo por ahí parece que dice. Sí, entonces AB ya es un compuesto distinto, ¿sí? Tal vez eso no, es un compuesto distinto, me imagino que es tal vez las moléculas ya unidas con B, eso, formando un compuesto nuevo, AB, ¿sí? Entonces, por alguna razón tecnológica ya, esta concentración de proteínas inhibidoras aumenta debido a este compuesto AB, ¿sí? Que está ahorita señalado en el lado extremo derecho de su primera ecuación, ¿ya? Entonces nosotros le podemos dar un análisis parecido al que le acabo de dar a la primera ecuación, a la segunda ecuación diferencial. Y entonces aquí veríamos que asimismo, miren, la concentración B de proteína B disminuye en la misma medida que disminuye la proteína A, porque tanto la proteína A como la proteína B, cuando ya se juntan, dejan de ser el compuesto simplemente A y simplemente B y pasan a ser el compuesto AB. Eso es lo que yo entiendo que nos está queriendo decir el primer sumando, que tiene un signo menos ahí en la segunda ecuación, justo el que está queriendo ahorita Karen subrayar. Ese mismo me refiero. Entonces, si ven que ese es el mismo que comparte tanto la segunda ecuación como la primera ecuación. Entonces, eso lo que a mí me indica es que está bien la interpretación de que tanto A como B pierden concentración porque pasan a ser parte de otro compuesto y ya no amerita que se llame simplemente A el compuesto, sino ya no hay simplemente el compuesto A o el compuesto B separado, sino que ahora son uno nuevo que se llama AB. Y entonces la concentración tanto de A como de B cambia en la medida en la que pasen a ser lo que son y empiecen a ser el nuevo compuesto AB enlazado, ¿sí? Entonces, eso es lo que por lo pronto parece ser, ¿ya? Que es parte de sus ecuaciones. Ahora,
lo que yo les diría es que una vez